Lloyd Valleys es un joven pianista al que tuvimos oportunidad de escuchar en el cuarto concierto de la Sociedad Filarmónica de Lima. Es un joven virtuoso nacido en Lima, Perú y educado en esta ciudad y en Francia. En Lima estudió con Lydia Jung y en Francia con el gran pianista Nelson Gerner, quien es su mentor. El programa, súper exigente, comprendió dos grandes obras para el piano. La más conocida es la sonata en si menor de Franz Liszt y menos conocida la segunda sonata de Sergei Rachmaninoff. Una obra romántica, la otra posromántica. Ambas virtuosísticas, pero que al mismo tiempo son, digamos, exigentes también desde un punto de vista interpretativo, sobre todo la de Liszt, por su belleza oscura, su monumentalidad, su carácter exultante, vertiginoso, pero también con sus momentos inquietantes, enigmáticos, pero sobre todo los más románticos, ¿no? Y toda ella interconectada, pues se interpreta de corrido, sin pausas. Pero el inicio del recital fue un conjunto de piezas opus 118 de Johannes Brahms, que es más bien una colección otoñal, una de sus últimas obras que fueron ciclos de pequeñas piezas de piano y que tienen una belleza muy particular, muy sutil. Son intermezos, una romanza, aunque hay por ahí una balada que ya es un poquito arrebatada, digamos, ¿no? Lo que me gusta de estos recitales es cuando el solista sabe estructurar el programa e hilarlo de tal forma que resulte una experiencia coherente, casi como si nos estuviera contando una historia o guiándonos por un paseo, ¿no? Por ejemplo, en la última de las piezas de Brahms tenemos una mención a la famosa melodía del Dies Irae, originada en el siglo XIII, que es el anuncio de la ira de Dios y de la muerte, ¿no? Normalmente se le asocia con el terror, ¿no? Y este tema lo cita Brahms seguramente porque él ya veía la parca un poquito cercana, mientras que en Rachmaninoff este tema también se oye, porque aparece en varias de sus obras y también en esta. Pero bueno, eso genera un nexo entre ambas obras. Al mismo tiempo, la versión de la segunda sonata de Rachmaninoff es a la vez una segunda versión, realizada por el compositor, en la cual hizo un cambio importante, colocando material del primer movimiento en el movimiento final y haciendo que la obra tenga una cierta estructura circular. Y ese es el nexo entre esta segunda sonata de Rachmaninoff y la gran sonata en si menor de Liszt, que es uno de los más acabados modelos de lo que es una estructura cíclica en la historia de la música clásica occidental. De esa forma el programa estaba, digamos, amarrado por estos nexos entre las tres grandes obras que lo conformaban, no solo por la cita sombría del Dies Irae de Brahms y Rachmaninoff, sino porque la sonata de Liszt tiene un carácter fáustico, sino diabólico, por sus grandes dificultades técnicas que sugerían, como en el caso de Paganini, algún tipo de pacto con el inframundo y sus criaturas. Cuando llegué a la sala de conciertos del Santa Úrsula, por cierto remodelada y con asientos más cómodos, venía de la oficina, en medio de un tráfico horrible, con ruidos por todos lados, bocinas, bulla callejera, etc., ¿no? Y con esto en la mente, cuando comenzó el recital de Valleys con Brahms, realmente se creó una sensación totalmente distinta. Por lo menos en lo personal, me sentí como bendecido por estas piezas y por la sutil interpretación del solista, porque se trata de obras de profunda belleza, pero no sentimentales ni pegajosas, no melodías fáciles, pero sí melodías que crean una cierta atmósfera, una especie de aura y sobre todo de intimidad y sosiego, que abría un umbral de viaje interior, de purificación emocional. Realmente increíble fue este salto de lo cotidiano, lo banal, lo rutinario, e incluso en los prolegómenos en la sala de conciertos con la gente hablando, conversando, y que finalmente se haga el silencio y esa serena filigrana de los postreros pensamientos musicales de Brahms nos arrullaran como en un reposo activo, una perplejidad ante el descubrimiento que podía alcanzarse en estas pequeñas piezas, una mirada a la infinitud. Creo que Valleys tiene ahí un punto,
que es ese buen manejo de los aspectos líricos de las obras que interpretó. No solamente Brahms, sino en las dos siguientes, la sonata de Rajmáninov, con sus ímpetus retóricos y espectaculares, pero también fue en el segundo movimiento, el movimiento lento, donde sentí que más se lució el trabajo de Vallés, sin desmerecer para nada su interpretación de los movimientos, sí, de los otros movimientos, ¿no? Donde demostró que podía enfrentar una obra tan compleja como esta, y especialmente con la que siguió, la de Liszt. En esta sonata, también Vallés, a pesar de que hubo un cierto resbalón al comienzo, o quizá por eso, se envalentonó e hizo una interpretación impecable, realmente soberbia de esta sonata, en la que las partes donde hay fortísimo estuvieron muy bien, sólidas, tocadas con toda la energía que se necesita para interpretarlas, mientras que las partes más, digamos, tranquilas y sutiles también estuvieron muy bien interpretadas. Pero yo siento que él aún está trabajando para hallar o consolidar su propia voz, construyendo su estilo. Es decir, los asuntos técnicos aparentemente ya los domina, y si no, le falta poco. Pero ahora está encontrando, como dicen, su camino, porque quiso demostrar que podía con las partes fuertes y virtuosísticas, y vaya que sí. Sin embargo, fue en las partes más líricas donde realmente lograba momentos especiales, como en Brahms, pero también dio un par de piezas adicionales fuera de programa. Digamos que fue muy generoso de su parte. Una fue una obra corta de Rajmáninov, o quizás Metzner, o un compositor así romántico de ese estilo. Y la última fue una pieza de Chopin, el Berceuse, que es una pieza preciosa, una canción de cuna, y fue tocada con una suavidad, con un encanto, perfección y serenidad, casi rozando el cielo. Y fue ahí que volvió a enganchar el final del recital con las piezas iniciales de Brahms, que tenían más o menos un temperamento parecido. Este recital fue una experiencia maravillosa, gracias al notable talento de Loïc Vallès, un virtuoso emergente, y al mismo tiempo de un programa maravillosamente entrelazado, ¿no? Experiencia que espero se repita en otros programas de esta ilustre sociedad de conciertos en Lima. Soy Juan José Beteta y conmigo será hasta el próximo concierto.